Buenos días, Administración Web, clase 2. En esta clase hablamos sobre la asignación de espacios de direcciones IP, concretamente, en las redes que generalmente tenemos en los ISPs. Esta foto de acá pertenece al primer router y al predecesor de Internet en 1969, conocido como ARPANET, prácticamente el primer router de la historia. En este capítulo también estamos viendo la corporación de Internet para la asignación de nombres y números, que es el ICANN, que es una organización responsable sin fines de lucro, creada en 1998 y que es la responsable de asignar las direcciones del protocolo o la familia de protocolos TCP/IP. Para Latinoamérica, la organización es el LAMNIC, los registros de direcciones, que se encarga de administrar los bloques de direcciones. En resumen, tenemos una organización global que es el ICANN y para Latinoamérica es el LAMNIC. Dentro de la información importante a ser evaluada está que hay un RFC, concretamente el 2050. Recordemos de normas y estándares que un RFC es Request for Comment, que es la forma o la norma o el estándar, en este caso, de la documentación de redes. Request for Comment, que tiene que estar en texto, TXT, en formato TXT, más bien, en inglés y publicado en Internet. En esta documentación tenemos el plan de subdivisión de redes de subnetting y agregaciones, o cómo nosotros podemos de una red derivar más redes, cómo debe ser esa topología de red, los planes de ruteo de la red y la parte de equipamientos. Con lo cual los ISPs o las personas que van a proveer un servicio de Internet deben apegarse a este RFC. De ahí también tenemos el concepto del CIDR o Classless Interdomain Routing, que es la mejora eficiente de la asignación de redes. Y hay algo muy importante, la mejora en la disminución de la carga de procesamiento de los routers. Los ISPs manejan infinidad de equipos, tanto de acceso, de distribución y de core. Ello conlleva programar cientos y a veces hasta miles líneas de configuraciones de redes, por lo cual es necesario optimizar los recursos. Dentro de esta clase también estamos hablando del DNS o servidor de nombres de dominio. Fue creado con el fin de recordar más fácil los nombres de los servidores, por lo cual, por ejemplo, es más fácil recordar un nombre como este, aprendetecnologia.com, que esta dirección IP. Esto es prácticamente lo que hace el DNS. Convierte direcciones IP a nombres. Como dato adicional, dentro de la capa 4 del modelo OSI, tenemos que los puertos, tanto en método confiable como no confiable, TCP, UDP, esos puertos están en el puerto 53. Este dato es muy importante a la hora de realizar alguna traza por medio de Wireshark, por ejemplo, algún sniffer para poder analizar algún problema o algún evento en la red.
Los DNS tienen una jerarquía. Esa jerarquía permite que partamos desde la ubicación del cliente hasta una raíz principal, que son servidores DNS que están repartidos en todo el mundo. Acá nace un concepto que es el FQDN, que es importante para poder navegar en la red, y es el Full Equality Domain Name. Incluye el nombre de la computadora y el nombre asociado al equipo. De tal manera que, por ejemplo, una computadora que se llama SER1 y su nombre del dominio var1, el FQDN quedaría como ser1varcom.com. En los sistemas de nombre de dominio, de zonas y de los FQDN, los nombres de dominio se especifican con un punto al final del nombre, aunque estos no se pueden omitir. El FQDN es vital para el proceso de la jerarquía en los DNS y poder llegar de un punto A a un punto B, o decirlo de otra manera, pasar por todas las capas del modelo OSI para lograr llegar a algún host o algún servidor. Si nos damos cuenta, es una jerarquía de árboles, donde hay un nodo principal, se van haciendo derivaciones, por ejemplo URG, y a su vez también un ISO. Y el FQDN es el que me permite poder hacer toda la interacción. Hay un proceso sumamente importante en los ISPs y se me hizo la consulta el día sábado de por qué se veía esto en administración web. Bueno, el tema del conocimiento es ir agregando módulos o ir agregando enseñanzas sobre lo que nos puede ser útil en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria y en nuestro aprendizaje. En administración web, aprender sumarización nos va a ayudar a poder entender que los ISPs o cualquier organización deben hacer el uso eficiente de sus redes, por lo cual, si yo tengo o estoy creciendo y empiezo a crecer desordenadamente o por algún motivo yo tengo varios segmentos de red que son muy parecidos, por ejemplo, todos estos segmentos de red que pueden ser para una determinada función, o que sea, función. Pueden ser departamentos de una organización, pueden ser redes de diferente acceso hacia clientes, etc. Cuando yo tengo todas estas redes a su vez van a tener una serie de configuraciones. La buena práctica dice, en este caso ya resuelto, que vamos a ver cómo se resolvió, que yo puedo sumarizar o simplificar la red. Recordando que es una dirección IP, consta de 4 octetos, 32 bits, que hay direcciones clase A, B y C, que hay direcciones versión IPv4, versión IPv6, pero en este caso vamos a hablar de direcciones IP versión 4. Lo que se hace, o una forma sana para poder trabajar la conversión a bits de números, es hacer una tabla, números, donde yo tenga del 1 al 128 y pueda a través de esa tabla poder
visualizar en bits el resultado de un número decimal. Por ejemplo, para formar el 10 en la tabla tenemos un 8 y un 2, que al sumarse dan el 10. Este 10 que está por acá. Sí, el siguiente dato, este 56, yo sumo 32, 16 y 8, o prendo esos bits como se dice comúnmente. Esa es mi representación del número 56. Todos los demás datos se apagan o se pone la cuenta a 0. Y así podríamos trabajar todos nuestros números decimales a binarios y viceversa. En la sumeración, perdón, el paso 1 es escribir todas las direcciones y ojo, por el momento no tomemos la máscara. Estas son las máscaras. ¿Sí? Esto nos puede tender a confundir y por el momento los vamos a quitar de acá. Solo vamos a trabajar direcciones IP o segmentos de direcciones IP. Entonces yo lo que tengo que hacer es convertir las direcciones a binario. Si nos damos cuenta, en los procesos de sumeración, generalmente yo voy a tener algún par de octetos, menos o más, que son iguales. Entonces nuestras conversiones binarias nos van a servir para varias segmentos o direcciones IPs. Aquí prácticamente tenemos el 248, el 249, el 249, el 192, el 250 y los otros octetos que yo debo de convertir con la tabla que vimos en la diapositiva anterior. Es muy importante poder realizar muchos ejercicios de conversión a binarios. No solo nos va a servir para sumarización, en su momento cuando estén aprendiendo subnetting también les va a servir. Este es el paso 1, escribir las direcciones en binario. Recuerden utilizar la tabla. Ya en el paso 2, vamos a sacar el prefijo. Prefijo es igual a la máscara de red. Notación prefijo. Entonces, nos damos cuenta de lo siguiente. Al poner todas esas direcciones IP de una forma ordenada, lo que podemos hacer es verificar dónde hay un cambio en los bits. Estos bits van igual en el primer octeto, en el segundo octeto van igual y acá, ya por acá va a haber un cambio, un pequeño cambio. ¿Sí? Entonces, aquí marcado en amarillo es hasta donde los bits de izquierda a derecha, los bits coinciden exactamente, hasta acá. En toda esta porción, lo que existe son 22 bits que coinciden exactamente, lo cual nos da un resultado de una máscara o un prefijo igual a 22. Este es el paso 2. Esto es para la máscara, no confundir. Esto nos sirvió para el prefijo. Ahora, para ver el segmento de red ya sumarizado, ponemos en 0 todos los bits que no coinciden y escribimos un número único. ¿Sí? Estos 22 bits eran iguales
y todo lo que viene a continuación, lo que está marcado en amarillo, la cuenta a 0. En la siguiente diapositiva nos vamos a dar cuenta, pasando ese número que vimos en la diapositiva anterior, nos dio un 10, un 56, un 248 y un 0. Eso, señores, es la nueva red sumarizada. Nueva red. El video van a estar oyendo el clic, pero bueno, es parte de. El paso 5 es ya conformar la nueva red, tanto con el segmento de red como con su prefijo. Y adicionalmente, un sexto paso es esos 22 bits, yo los puedo convertir a una notación decimal. Como tenemos 22 bits encendidos, quiere decir que yo tengo que tener 22 bits a 1, que son estos de acá. Si encendemos todos, al sumar eso siempre nos va a dar un 255. Pero en este caso los bits no están todos encendidos. Hay muchas formas de poder hacer, ver por qué es que tenemos el 252 acá. Y es que podemos sumar usando la tabla. O al 255, este representa un 1 en la tabla y este representa un 2. De tal manera que aquí tenemos 3. Si esto se lo restamos al 255, nos da un 252. Son dos formas de verlo. Practiquen sus tablas, por favor. Casi para finalizar, acá les dejo varios ejercicios que ya están resueltos de sumarización para que vayan practicando. Recuerden, no van a poder utilizar calculadora. Usen la tabla. Actividades, ya para finalizar, como siempre, tenemos actividades, que es realizar un mapa mental de la jerarquía de los DNS y realizar una infografía de cómo hacer una sumarización y más eficiente una red IPv4. ¿Y cómo ayuda esto al procesamiento de los routers? Explíquenlo brevemente. Los ejercicios a practicar, me van a disculpar en la diapositiva anterior lo que era una referencia. Estos son los ejercicios a utilizar para practicar. Tómenlo en cuenta. Y por favor, mis disculpas porque en la dispositiva anterior era la referencia de donde se sacó la información de la sumarización para que lo puedan revisar ahí también. Espero que haya sido útil y sobre todo no olviden lo siguiente. Tienen que estar agregando contenido a su blog para poderlo analizar al final del curso. Muchas gracias, espero que sea de utilidad.